Hola a todos y bienvenidos a Trailerama. Por cada pregunta que Kojima nos responde, planta 2 o 3 nuevas. ¿Qué podemos decir? Es parte del juego. Es lo que lo hace interesante e intrigante. Y nos hace pensar que incluso con el juego a la venta, seguirán habiendo muchos secretos que mantendrán vivo el misterio durante mucho tiempo después de su lanzamiento. Hace poco, en una entrevista a la revista Variety, Hideo Kojima dijo que no quería arruinar la mayor parte de la diversión de los fans al revelar todos los detalles del juego antes de tiempo. Eso lo dijo en referencia a que en esta época los jugadores quieren respuestas inmediatas para decidir si el juego les interesa o no, si es bueno o no. Es claro que la visión de Kojima respecto a esto es muy singular. Para él, Death Stranding debe ser un enigma, un acertijo que lleve su sello distintivo en cada detalle. Eso es lo que lo hace increíblemente emocionante y lo que a veces hace que sea difícil seguirle el paso a su forma de promocionarlo, a la cual se refirió como un problema matemático en el que la respuesta no importa, sino la forma en la que se resuelve. Ahora van a admirar los misterios del universo. Haré que esta fracción desaparezca. Pero 7 es múltiplo de 28. Es que es un 7 mágico. Los que lo seguimos sabemos que su forma de promocionar el juego es una expresión artística muy de él, pero el resto del mundo tiene la impresión de que Kojima ideó el juego en este estado. Pero lo cierto es que, como él dijo en la entrevista, es el resultado de la influencia de muchas películas que ve a diario. Y bien, quizás sí un poco de esto. Al parecer, es claro que Kojima continuará con sus pistas crípticas y extraños trailers hasta que el juego se lance. Y eso solo significa que mientras tanto, tendremos que seguir jugando de esta manera, dándole forma a lo que nos muestre y averiguando qué clase de juego va a ser Death Stranding. Pero bueno, eso es un reto interesante. Como ya habíamos indicado, es casi seguro que lo que ocurre en el último tráiler sucede en los primeros minutos del juego. Porque si miramos algunos de los momentos con atención, podemos notar que varias cosas importantes pasan por primera vez. Por ejemplo, luego de que el día Seydus le muestra a Sam cómo debe cubrir su respiración, también parece que le da algunas recomendaciones adicionales y es probable que cuando ella toma su mano aquí, haga posible que él también pueda ver a los seres flotantes por un instante. También el momento cuando Sam se conecta con el bebé parece ser la primera vez que sucederá en el juego. Kojima antes mencionó que los cráteres afectarán el entorno permanentemente y que quedarán allí sin importar cuántas veces volvamos. Eso quizás sea problemático porque podría evitar que alcancemos algunos lugares, y por esa razón debe ser tan malo que Sam explote. Pues según dijo Kojima, esta vez Sam no será un super soldado o algo así. No. Esta vez será un hombre dedicado a su trabajo. Más específicamente, un trabajador de cuello azul. Por si no lo conocen, ese es el término con el que se refieren a los empleados rasos. Es lo opuesto a los trabajadores de cuello blanco, que son los ejecutivos. Pero el que sea un empleado básico no significa que no desarrollará habilidades especiales luego del fenómeno Death Stranding. Aunque una posibilidad es que haya nacido así, y la otra es que adquiera esas habilidades durante el transcurso de la historia. Pero el que no sea un soldado de élite no significa necesariamente que sea una persona cualquiera, pues parece que él forma parte de una familia poderosa, la familia Bridges.
Al parecer está relacionado con altas esferas del poder, y eso de Porter definitivamente solo es su cargo actual. Si nos fijamos en la letra de la canción Asylum for the Feelings de Silent Poets, podemos oír algo sobre una culpa silenciosa. Al parecer, Sam es un hombre que decidió alejarse de su vida normal debido a algo que le sucedió, y posiblemente, para expiar sus culpas, se dedicó a trabajar del modo en que lo hace. Si todo es como Kojima lo ha sugerido, este hombre común seguirá el camino del héroe, un concepto filosófico explicado por el autor Joseph Campbell en su libro El héroe de las mil caras. Básicamente, el camino del héroe se divide en 3 fases: el aislamiento del mundo, el contacto con una fuente de poder y un retorno que cambia su vida. Si tenemos esto en cuenta, posiblemente Sam fue un hombre importante, que quizás perdió a su hijo o a su esposa durante el incidente que provocó el fenómeno Death Stranding. Y tal vez él tuvo algo que ver con ese experimento. Quizás por eso perdió la memoria. Pero ya sea porque haya sido así o porque se siente culpable, él decidió aislarse del mundo en busca de redención. Y mientras busca perdonarse a sí mismo por lo que hizo o por lo que le pasó, entra en contacto con algo desconocido que provoca su estado de morir y volver. Y para redimirse, él hará uso de este poder para tratar de reconstruir el mundo que quizás él ayudó a destruir. También es posible que luego de haber entrado en contacto con esa fuente de poder, ahora sea invulnerable a la lluvia Timefall, o tal vez solo la resiste por los criptobiontes que Leah le enseñó a comer. Pero si tomamos en cuenta que ahora son Ciudades Unidas las que aparecen en este logo, y que Kojima dijo que el objetivo del juego era reconectar el mundo, tal vez estos viajes de Sam tienen una parte vital en esa forma de reconectarlo. Y lo que Sam transporta debe ser algo muy importante y a la vez peligroso. Pues recientemente, Kojima indicó que esta cinta al parecer cambiará de color dependiendo del daño que la carga reciba. Así que tendremos que estar pendientes de eso todo el tiempo. Esa temática es muy similar a lo que vimos en la película Final Fantasy Spirit Within. En esta película, unos seres conocidos como los Phantom habían invadido la Tierra, y debido a eso, las ciudades fueron arrasadas y la población estaba replegada en ciudadelas protegidas con domos, intentando sobrevivir mientras hallaban una solución al problema. La doctora Aki Ross debía encontrar 8 fuentes de energía que tenían un espíritu, y una vez reunidas, generarían una onda de energía etérea que podría anular la amenaza. Al final, eso fue la clave para salvar la Tierra y salvarse a sí misma del Phantom que llevaba dentro de ella. El factor de extinción que tiene Sam podría ser un estado relacionado con su capacidad de morir y volver. Y en este punto también nos hace pensar en el anime Full Metal Alchemist, una historia de 2 hermanos que se dedican a la alquimia, una ciencia que se desarrolló por completo en el mundo de ellos y que tiene una ejecución muy interesante. Es una historia fabulosa que no podemos recomendarles lo suficiente. En esta historia se utilizan las transmutaciones y el cambio por equivalencia, es decir que si se juntan los elementos que componen algo, es posible transmutarlo. Pero los protagonistas y otros personajes que trataron de resucitar a alguien que perdieron, adquirieron la habilidad de hacer transmutaciones con las manos tras haber visto una puerta al otro mundo, la puerta de la verdad. El punto aquí es que los que fallaron al tratar de revivir a alguien obtuvieron el conocimiento para transmutar sin necesidad de dibujar un círculo de transmutación. Y en este sentido, es posible que los portadores en Death Stranding sean personas que adquirieron una habilidad especial luego de entrar en contacto con algo. Así que es posible que el factor de extinción
sea un estado derivado de ese algo. Ahora, siguiendo con el Rainbow Flare que vimos aquí, es poco probable que sea una coincidencia. Es claro que Kojima siempre ha sido un fan de los destellos y los efectos de lentes en Metal Gear, sobre todo en The Phantom Pain y Ground Zeroes, en donde usaba destellos anamórficos y otros personalizados creados en base al videoclip de una banda japonesa. Este es un gusto adquirido y que le ha dado mucha personalidad a su trabajo. Pero en este póster, teóricamente no tendría que estar presente sin una buena razón. Esta aura ha aparecido en varios momentos tanto de Metal Gear como de Death Stranding. Momentos en los que algo extraño sucede. Primero, cuando Mads Mikkelsen se levanta los googles de la cara, vemos este efecto aquí luego de una anomalía. Después, lo vemos en este momento en el que el tiempo se detiene brevemente. Otra anomalía. Pero en este momento es cuando es más específico y revelador, pues también es una anomalía que Lindsay Wagner aparezca con su apariencia joven, justo después de que vimos este halo iridiscente. Para todos es claro que Kojima no pone nada en escena porque sí, y menos si eso llega hasta el póster, el cual, además de mostrar de nuevo y con más detalle el arco, parece indicarnos que Lindsay podría ser un fantasma. ¿La razón? Miren esto. Cuando Venom regresa a la base después de completar su venganza, él ve el fantasma de Skullface, y justo en ese momento aparece un arco iridiscente. Puede ser que solo sea una coincidencia, pero el patrón parece repetirse en esta escena, cuando Lindsay aparece. Y lo que apoya la hipótesis de que podría ser un fantasma además de esta frase, es que en el póster sus brazos son translúcidos, porque algo del escenario es visible a través de ella, y frente a ella vemos este arco que rodea al bebé. Es un detalle muy curioso, pero se pone más interesante aún. En caso de que no fuera así, hay otro posible motivo para que este arco aparezca. En muchas culturas antiguas, a las personas de origen divino se les representaba con un halo conocido como nimbus o halo solar. La razón que nos lleva a creer esto es que así como Lindsay lo tiene en el video, el bebé es quien está rodeado por ese halo en este póster. Pero hay una curiosidad más. En la entrevista con Geoff Keighley después del E3, Kojima a través de su traductor se refirió a Lindsay de esta manera. She's a goddess for me. Y lo mismo dijo sobre Lia Seydoux. Eso puede significar que la historia podría contener algún elemento espiritual, y que una o las dos mujeres que hemos visto hasta ahora podrían ser alguna clase de divinidades, particularmente Lindsay. Y si consideramos que al parecer ellas son quienes aparecen en la foto, la pregunta aquí es, ¿qué pudo suceder entre ellos? ¿Qué les pudo pasar para que ahora todos tengan esas habilidades sobrenaturales? Esas son respuestas que solo conoceremos cuando Kojima revele más pistas sobre el objetivo del experimento, sobre qué fue lo que sucedió en ese experimento, y si tiene o no algo que ver con la inmortalidad. Si te ha gustado el video, déjanos un me gusta, que es algo con lo que nos ayudas mucho a seguir publicando estos videos. Pero si quieres ayudarnos aún más, suscríbete y déjanos un comentario que leeremos con atención y tendremos muy en cuenta. Y recuerda que ahora también puedes apoyarnos con una pequeña contribución en nuestro Patreon o PayPal, como ya lo están haciendo estos superhéroes. Muchas gracias por tu visita y hasta la vista.